Por fin, gente, por fin. Parece que YouTube va a quitar de una vez por todas el botón de dislike o no me gusta. Miren, acabo de entrar a un video mío, al último, desde una ventana de incógnito. Entré para ver cómo estaba posicionado mi video. Y miren aquí, 11 me gusta y no me gusta, no aparece la cantidad, no aparece el número. Parece que esto sí ya va en serio porque me apareció a mí. Así que empecemos a decirles adiós a los haters. Aquí tienen más información, miren. YouTube ha confirmado que está trabajando en la idea de esconder los no me gusta que aparecen en los videos, con el objetivo de frenar el acoso que algunos youtubers muy populares reciben en forma de masivas muestras de disconformidad con los contenidos publicados, especialmente en aquellos que acumulan un gran número de visitas. Pero mi canal no es muy popular y no acumula un gran número de visitas, un inmenso número. Así que parece que dentro de poco este botón ya se va a ir, o va a aparecer así. No creo que aparezca así, directamente no se va a mostrar. La verdad que es una gran noticia, ya que muchos youtubers pequeños reciben muchos dislikes en sus videos, pero muchas veces no tiene nada que ver porque el video sea malo, sino porque hay gente malintencionada que quiere arruinar las cosas. Pero si podremos seguir viendo el número de no me gusta, si entramos en YouTube Studio, aquí está el video, a la derecha, a ver, aquí está, 12 me gusta, 0 no me gusta. Y en la página de reproducción del video, bueno, tengo 11, ya le dio like otra persona, pero no me aparece la cantidad. Esto es en mi caso. Como les dije, YouTube está probando, pero parece que ya se aproxima la hora o el momento en que va a quitar este botón. A ver, más información. Sería una fórmula para proteger el bienestar de los youtubers, aunque estos aún podrían comprobar el número de votos negativos a través de las estadísticas visibles desde YouTube Studio. Lo que les mostré, esto, desde aquí podremos comprobar. Esto era lo que les iba a decir. Iba a poner el ejemplo de Facebook. Miren, existen otras plataformas como Instagram y Facebook que ya han experimentado con mecanismos similares, como la opción de ocultar el número de me gusta conseguidos por una publicación. Así que ya está cerca, gente. Chao, haters. Espero que les haya servido la información. No olviden suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, ¿ok? Chao.